Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Por aquí les habla Nico Milkov. Em, Tengo puesta mi cámara ahora mismo, pero no sé si me pueden ver. Entiendo que no. Si me pueden dejar saber, por favor, en el chat, a ver si me pueden ver. Mientras tanto, vamos comenzando. Bien. Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos a todos a Microsoft 365 Live. La verdad que un gusto tenerlos a todos aquí. Vamos a empezar directamente con nuestra presentación. En este caso les voy a hablar sobre GraphQL. Antes que eso, vamos a agradecer a nuestros sponsors de este evento, que obviamente hacen que sea posible, nos ayudan a hacer esta clase de ideas una realidad y a, por supuesto, traer a las comunidades más juntas. Y por supuesto agradecemos, hablando de ellas, a todas las comunidades. En mi caso, yo soy uno de los organizadores de DevRos Meetup, un evento mensual de Argentina. Soy de Rosario, Argentina. Si a alguien de los presentes les gusta el fútbol, bueno, en Rosario es donde nació Messi, así que quizás por eso la registren. Y bueno, en definitiva, hoy vamos a hablar sobre GraphQL y usuarios felices. Un título un poco se setea las expectativas altas, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué se trata. En definitiva, quien les está hablando es Nico Milkov. Yo trabajo como CTO en Sablu. Como pueden ver por mi acento, seguramente ya a esta altura soy argentino. Soy Microsoft MVP, experto en Xamarin, en realidad en tecnologías móviles. Quizás me conozcan por proyectos open source, como por ejemplo MVVM Cross, que es uno de los frameworks que mantengo, o también como por ejemplo una librería de seguridad llamada Breach Detector. A su vez trabajo también como speaker y trainer en distintos, bueno, más que nada es una de las cosas que hago, pero en definitiva no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de GraphQL, así que vamos a arrancar directamente. Hoy lo que vamos a ver son 4 cosas. Vamos a hablar de GraphQL y por qué existe. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales que son inherentes a esta tecnología, en definitiva. Vamos a hablar de GraphQL en .NET, cómo implementarlo, qué opciones tenemos. Y vamos a ver una demo que en realidad van a ser 2. Tenemos un 2x1. Muy bien, entonces, creo que para empezar a hablar sobre GraphQL debemos primero entender por qué existe. Y para eso, para hablar de por qué existe, deberíamos remontarnos al año 2012. Si pueden volver con sus mentes, hagamos un viaje en el tiempo, vamos al año 2012. Imagínense que todavía hay muchos teléfonos Symbian, imagínense que Nokia todavía es uno de los grandes competidores en el mundo en el espacio mobile. ¿Y qué pasa en el 2012? Facebook hace un completo refactoring de su aplicación móvil, que existía para Android y para iOS. En ese momento, Google Play recién estaba arrancando, al igual que App Store, todavía era una tienda de aplicaciones decente, pero pequeña. Entonces, lo que hizo Facebook fue lanzar su nueva versión completamente desde cero. Entonces, al principio parecía todo bueno, obviamente, la aplicación era fantástica, funcionaba muy bien, pero el equipo técnico empezó a ver que tenía muchos malos reviews la aplicación, que andaba lento, que se tildaba, que crasheaba, que quedaban en pantallas blancas, que simplemente la información no cargaba, o que simplemente ocupaba mucho espacio y la batería se agotaba rapidísimo al utilizarla. Entonces, el equipo de Facebook, obviamente muy preocupados, comenzaron a ver qué está pasando mal, qué estamos haciendo mal. Y entonces, cuando vieron eso, cuando hicieron eso, se dieron cuenta de que solo al comenzar, por ejemplo, solo al arrancar la aplicación, haría 30 requests al servidor para obtener información tal como el usuario actual, los posts del usuario, alguna publicidad por seguro, notificaciones si las hay, grupos y cuáles son los grupos a los que el usuario pertenece, ni hablar sobre imágenes, y así un montón de cosas, y entonces se dieron cuenta que era muy ineficiente la comunicación que tenía el cliente con el servidor. Bien, por supuesto, ni hablar en ese caso de cada vez que había una nueva funcionalidad. Imagínense Facebook, una aplicación que la tendrían en ese momento millones y millones y millones de usuarios. Si desde el backend tendrían un breaking change para algún nuevo feature que el equipo mobile quisiera implementar, bueno, yo la verdad que la forma en que me imagino a este pobre equipo es algo así como esto. Creo que no habrán podido realmente lidiar con la complejidad de lo que todo esto significaba, y entonces al descubrir que este era el problema, sumado a en sí el estado de la tecnología en ese momento, y bueno, obviamente la aplicación utilizaba REST, entonces se dieron cuenta que necesitaban un cambio, necesitaban algo nuevo, necesitaban, al mejor estilo Facebook, crear su propio framework para hacer las cosas.
Bien, entonces, ¿qué hizo Facebook? Facebook inventó GraphQL. De nuevo, estamos en el año 2012. Facebook inventó GraphQL. Este es el logo. Ahora vamos a ver de qué se trata. No se preocupen. Lo bueno es que es una tecnología, eso a esta altura ya seguramente lo saben. Desde el año 2015, Facebook lo hizo open source. Se dio cuenta de que seguramente habría más gente en la comunidad que quisiera usarlo. Entonces lo hizo open source. Y la muy buena noticia es que desde el año 2017 y luego en 2018, los derechos de GraphQL fueron transferidos a la GraphQL Foundation hoy en día, o sea que no importa qué clase de aplicación estemos haciendo ni nada por el estilo, no vamos a tener problemas con licencias, es todo licencia MIT y es todo bajo una fundación non-profit. Bien, entonces dicho eso, seguramente deben estar preguntándose qué es GraphQL y por qué hablo tanto y no lo digo, ¿verdad? Así que sin más, pasemos a eso. ¿Qué es GraphQL? GraphQL es dos cosas. No es solo una, son dos cosas. Es, tal como lo dice en la definición principal, es un query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with existing data. En español, es un lenguaje para realizar consultas a un API y además provee también un runtime que hace posible, bien, responder a esas consultas con la información existente en el servidor. Ahora, dos cosas. Por un lado un lenguaje, por otro lado un runtime. Con el lenguaje hacemos queries, hacemos consultas, y con el runtime procesamos, con el engine, con el motor de GraphQL, que es un componente que vamos a tener que incorporar a nuestro servidor. Con ese componente ejecutamos los queries, ejecutamos las consultas y devolvemos información al cliente. Bien, dos cosas. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona GraphQL? Bueno, es simple. Fíjense que tenemos un consumidor y tenemos un servidor. Y entonces, el consumidor enviará un query, enviará una consulta, que va a ser luego evaluada dentro de ese motor, dentro de ese engine. Y por último, la respuesta va a volver con información. Lo interesante de esto es que fíjense que podríamos cambiar GraphQL por cualquier otra tecnología de cliente-servidor, perdón, y funcionaría igual, ¿verdad? O sea que en sí no hay nada demasiado especial en eso. Pero bueno, suficiente hablar ahora y suficiente contenido teórico por el momento. Ahora lo que les quiero mostrar es una demo. Vamos a ver exactamente cómo funciona GraphQL y para eso vamos a usar el API abierto de GitHub. Bien. Entonces, vendría a mi browser. Lo que les estoy mostrando aquí es directamente el API de GitHub de GraphQL y veo mientras tanto en el chat que me confirman que pueden ver mi pantalla, que me ven, así que buenísimo. Entonces, lo que tengo acá de un lado, del lado izquierdo, es el espacio para realizar consultas. Bien, en este espacio es donde voy a poder escribir en definitiva, utilizando el lenguaje de query de GraphQL, las consultas que quiero hacer y del lado derecho voy a ver las respuestas. Entonces, lo que voy a hacer primero es traer información sobre mi usuario porque es el que conozco mejor. Entonces, si me dejan escribir mientras tanto, van a ver que estoy escribiendo algo que parece JSON, ¿verdad? ¿Pero es JSON? Complicado. Vamos a state name. Bien, entonces, lo que hice fue escribir una query en algo que parece JSON, pero en realidad es el lenguaje de query de GraphQL. Y en este lenguaje, en este query, voy a traer información de mi usuario, y de mi usuario voy a traer la bio, la compañía en la que trabajo y mi nombre. Bien, si le doy play a esto, entonces fíjense que automáticamente tengo el retorno con un field que es data, luego de un usuario, un campo usuario, y luego de eso, un tag en definitiva, y luego de eso tengo tres campos que van a ser exactamente los que yo pregunté, en definitiva bio, company y name. Ahora, está bien, pero no está tan bien, porque mi aplicación supone que además quisiera traer la imagen del usuario. Entonces, ¿por qué no lo agregamos? Avatar URL, y fíjense que si le doy play, ahora además vuelve un campo extra, que es el avatar URL. Así que supongamos que queremos ir un poco más allá y queremos traer información de algún repositorio. Entonces vamos a escribir repository, y acá name, y ponemos el nombre del argumento, y ponemos este que les había comentado antes, y supone que queremos traer la descripción. Entonces, repository, luego en el argumento ponemos el nombre del repositorio que yo quiero traer en este caso, y de ese repositorio podemos traer la descripción. Fíjense que automáticamente muta la respuesta y ya el esquema de datos que estamos utilizando cambió
¿bien? Para acomodarse a lo que yo estoy consultando. Ahora, supóngase que en mi aplicación, porque es una aplicación un poco rara, supóngase que además quiero mostrar la información de mi usuario, pero también quiero mostrar información sobre las licencias de software que se puede utilizar en GitHub. Porque sí, no hay un porqué obviamente. Entonces, voy a escribir coma y voy a escribir licenses, con plural, con la S al final, y luego para cada licencia voy a decir que quiero traer el key y supóngase las condiciones. Entonces, no, pero las condiciones es algo que también es un nested, o sea, es un objeto. Entonces vamos a decir key y description para cada condición de cada licencia. Si le doy play, ahora me va a traer las dos cosas a la vez. O sea, fíjense ya con este ejemplo tan simple, viendo tan poco, fíjense lo poderoso que vemos que es esta tecnología, en definitiva, que nos permite agrupar varias consultas, bien, en un solo request. Entonces, en este caso estamos trayendo información de un usuario, pero también información que no tiene nada que ver, que son, en definitiva, licencias. Y cambiar, alterar cómo funciona el esquema de los datos es tan simple como, en definitiva, cambiar algo por aquí. Si decimos que de las licencias queremos traer también la descripción, agregamos el campo de descripción, le damos play, y fíjense que también vuelve la descripción en este caso. Bien, parece poderoso, parece interesante. Ahora, hay más. Fíjense que si me posiciono, si aprieto Enter aquí y aprieto Control y espacio como si estuviera en un IDE, ¿bien? Fíjense que me aparece un IntelliSense para ver todos los campos que tengo disponibles. Ahora, sí, está bien, eso está bueno, pero ¿y entonces tengo que navegar todo el esquema preguntándolo así? Bueno, la respuesta es no. GraphQL es mucho más poderoso que eso. Entonces, si vamos a la parte aquí derecha, vamos a Docs, ¿bien? Y en Docs vamos a esta parte de abajo, vemos que tenemos dos objetos principales, que uno es para hacer queries y el otro es para hacer mutations. Esos son dos tipos de operaciones que lo vamos a ver enseguida en GraphQL. Y si vamos a query, fíjense que automáticamente acá tenemos todo el esquema definido. Por ejemplo, puedo bajar hasta el final, entrar a user. Fíjense que acá ya puedo ver que user tiene un argumento que va a ser el username, en este caso es lo que usé yo para decir nmilkov. Y si sigo navegando este esquema, fíjense que puedo ver todos los fields, todos los campos, en definitiva, que tengo disponibles para el usuario. Incluso podría decir email, como tal lo ven ahí, y debería volver. Bueno, en mi caso no lo tengo público, así que no volvió, pero fíjense que incluso está ahí, ¿verdad? O sea, lo buena noticia de esto es que el esquema de GraphQL es por defecto navegable. No hay forma, a menos que obviamente uno se salga del estándar, no hay forma de hacer un API de GraphQL que no sea con un estándar autogenerado y público. Bien. Otra cosa más, la herramienta que estamos viendo se llama GraphQL. GraphQL es un juego de palabras, obviamente. Entonces, la herramienta esta de GraphQL lo pueden comparar un poco así como lo que sería Swagger para REST, ¿bien? Como el proyecto OpenAPI, pero en definitiva es muy parecido a lo que hace Swagger. Desde una especificación, en definitiva, va a generar todo esto. Y, por supuesto, está buenísimo porque es interactivo, puede hacer un montón de cosas que ahora vamos a seguir viendo. Entonces espero con esto haber captado un poco de su atención. Espero que ahora estén un poco más motivados para aprender GraphQL, así que vamos a seguir. Entonces, uno de los takeaways, una de las conclusiones más importantes de esta demo es, en definitiva, que en GraphQL es el consumidor el que define la estructura de los datos a recibir. Si lo comparamos con otras tecnologías, siempre es al revés. Siempre desde quien ofrece los datos es quien está normalmente diciendo cómo esos datos pueden consumirse, pero en este caso es el consumidor quien dice qué es lo que quiere traer, lo cual hace que la comunicación en definitiva sea mucho más eficiente. ¿Qué necesidad tengo de traer 500 licencias si yo no quiero traer licencias, por ejemplo? O en el caso de, supónganse, si tenemos una aplicación de chat y estamos trayendo mensajes y solo quisiera traer algunos campos de esos mensajes, o sea, no me interesa, por ejemplo, cuándo se envió el mensaje, entonces simplemente borro el campo del query que estoy enviando y no vuelvo ese campo. Es mucho más eficiente. Ahora vamos a ver algunos features más de este lenguaje de queries, que parece JSON, pero no es JSON. De todas formas es fácil de aprender, créanme, es fácil. Entonces, el primer feature que les quiero mostrar es llamado aliases, y como pueden ver ahí en la pantalla,
tenemos en lo que sería bio, de lo que escribimos recién, en el ejemplo de GitHub, fíjense que podemos ponerle un nombre antes y 2 puntos, y entonces luego cuando pidamos el resultado, entonces el resultado no va a decir bio, el resultado va a decir description. Bien, vamos a ver para qué sirve esto. Vamos a verlo aquí, acá tenemos la misma consulta y vamos a poner description, vamos a poner en español descripción, 2 puntos, bio. Si lo corro, obviamente ahora vamos a verlo como descripción. Y está bien, es útil, sí, porque en mi aplicación me permite declarar mis propiedades como yo quiera. En mi aplicación .NET, por ejemplo, no tengo que respetar exactamente los nombres que dice el servidor que tengo que tener, pero hay un uso mucho más potente de esto. Déjenme mostrarles algo más. Por ejemplo, podría borrar esto y vamos a traer información de 2 usuarios. ¿Bien? Vamos a traer información de mi usuario y vamos a traer información de otro usuario más. Un avatar fácil que es de un colega que siempre me acuerdo, es llamado Cheese Baron. Entonces pondremos así a Cheese Baron. Y bueno, voy a intentar enviar esto. Y fíjense que, bueno, me vuelve un error, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Es imposible utilizar el mismo field sin poner aliases en un solo request. Pero puedo usar aliases para salir de esta limitación. Entonces podría decir user1, 2 puntos, y aquí abajo podría decir user2, 2 puntos. Y fíjense que ahora sí funciona. Ups, where1 es casi, pero la idea se entendió, ¿verdad? Entonces, realmente los aliases sirven muchísimo para eso. Cuando queremos traer mucha información, en definitiva, sobre los mismos fields, es súper útil. Volvamos por un segundo. Y entonces, bueno, es exactamente el ejemplo que les estaba contando, de aliases para traer múltiples consultas. El siguiente ejemplo, en definitiva, de feature es que si estamos haciendo esto, si estamos trayendo información para varios usuarios y estamos usando aliases para eso, entonces seguramente nos vamos a estar repitiendo a nosotros mismos, bastante. Una forma de evitar eso, fíjense en este ejemplo, por ejemplo tenemos el bio y company que está para los 2 usuarios que estamos trayendo. Lo que podemos hacer es usar fragments, tal como está acá. Fíjense que definimos un fragment, definimos los campos comunes y luego usamos ese fragment simplemente en la consulta. Bien, si desarrollan en JavaScript seguramente esto les resulta un poco familiar. Y el resultado en definitiva va a ser tal como lo esperaríamos, bio y company en uno, bio y company en el otro. Bien. Uno más. Tenemos la opción de usar named queries, de ponerle nombres no a los fields, como hicimos antes con los aliases, sino a las consultas. Fíjense en este caso del ejemplo, tenemos una query llamada nmilkov, perdón que no se vea del todo, pero ahí está, nmilkov, que va a traer en definitiva información de mi usuario, y tenemos otra consulta más que es Germán Kuber en este caso. Entonces, luego cuando queremos correr la consulta debemos especificar al motor de GraphQL cuál de las 2 consultas queremos correr. Vamos a verlo también en el ejemplo de GitHub que tenemos aquí en vivo. A esta query le podemos decir usuarios, perdón, eso sería query usuarios, y podemos decir otra query que sea licencias. Y aquí podemos decir licenses, como dijimos antes, y podemos decir key y description. Y entonces, ahora automáticamente, al querer correr una consulta, tengo que elegir cuál de las 2 quiero. Entonces, si corro, por ejemplo, licencias, traeré información de las licencias. ¿Por qué sirve esto? No parece muy útil a primera instancia, ¿verdad? Bueno, sí, no lo voy a negar. No es la función más utilizada de GraphQL, pero la verdad es que lo que nos permite hacer esto es guardar nuestras consultas y tenerlas de forma más estática. Supónganse que nos gusta la flexibilidad de GraphQL, pero todavía queremos tener un lugar central donde definimos el contrato entre el cliente y el servidor. Entonces lo que podríamos hacer es, por ejemplo, cargar un archivo TXT donde definimos todas las posibles consultas que se pueden hacer con GraphQL, utilizando toda la riqueza del lenguaje, como por ejemplo utilizando fragments, como lo veíamos en el ejemplo. Y ese archivo TXT, cargarlo en memoria cuando la aplicación arranca, y entonces dentro de
dentro de ese archivo elegir siempre, al hacer una consulta al servidor, cuál de las consultas declaradas es la que queremos usar. O también, por ejemplo, podríamos servir ese archivo que tiene todas las consultas posibles desde el servidor y el cliente lo descargaría y actuaría recién cuando recibiría ese archivo desde el servidor. ¿Bien? Entonces eso permite tener incluso aún más flexibilidad, hacer aún la comunicación, digamos, mucho más flexible todavía. Tengo una palabra de precaución en este momento y es que, como ven, cuando usamos GraphQL estamos usando muchos anidamientos, por ejemplo, veíamos a los usuarios y dentro de los usuarios los repositorios y esa clase de cosas, pero hay que tener un poco de cuidado, porque realmente puede causar muchos problemas de performance si lo hacemos, si abusamos de eso. Abusar sería quizás, depende obviamente del escenario, pero podría ser algo como tener 10 esquemas de indentación. Y de nuevo, a lo que me refiero es a esto. Si tenemos usuarios y tenemos notificaciones y en nuestra aplicación tiene sentido traer notificaciones para usuarios, seguramente las anidemos de esta forma. ¿Bien? Pero tengan en cuenta que si abusamos de eso, realmente podemos tirar abajo cualquier tipo de servidor porque realmente GraphQL otorga mucho poder, pero con ese poder tiene que venir, como ya nos enseñó Spider-Man, la responsabilidad, ¿bien? Entonces, hablamos un poco sobre GraphQL, ya sabemos un poco de qué se trata, sabemos cómo enviar consultas, sobre todo con la interfaz gráfica y eso, pero bueno, ¿y qué puedo hacer con GraphQL? Bueno, son tres cosas principales. Como vimos antes, podemos hacer queries, consultas, podemos hacer ejecutar estas consultas que van a ser read-only. El segundo sería ejecutar mutaciones, que van a ser operaciones de escritura, ¿bien? Por supuesto son un poco más peligrosas en ese sentido. Y tercero, que es algo como una situación un poco menos común, donde GraphQL nos permite establecer suscripciones a eventos que el engine de GraphQL anuncie, o sea que en definitiva esté exponiendo, ¿bien? Eso lo que va a hacer en todas las implementaciones es tener una comunicación abierta usando WebSockets y entonces cada vez que el servidor, mediante el motor de GraphQL, emite un evento, desde la aplicación cliente, si estamos suscritos a ese evento, entonces lo tendríamos. De nuevo, esto lo que significa es comunicación en real time, el tema de las subscriptions, ¿bien? Es algo que es algo de las últimas operaciones que se añadió y no todas las implementaciones lo tienen, pero bueno, es una de las tres operaciones elementales de GraphQL en definitiva. Entonces, vamos a ver ahora sí todo lo que seguramente ustedes vinieron a ver y es qué tan mal voy a hablar de REST cuando hablo de GraphQL, ¿bien? En realidad estoy haciendo un chiste, por supuesto, pero vamos a comparar a las dos tecnologías. Entonces, nos vamos a posicionar desde el punto de vista de una aplicación .NET, ¿bien? Que es en definitiva lo que más nos atrae en este caso. Y si estamos usando REST, entonces seguramente nuestro esquema funcione algo como lo siguiente. Vamos a tener múltiples controladores que van a recibir requests, que van a venir mediante verbos HTTP como get, post, put, delete o los demás. Luego vamos a tener modelos en nuestra aplicación que van a ser los DTOs, que van a ser un montón de pasajes que podemos llegar a tener ahí adentro. Y por último vamos a tener nuestra lógica de negocio, por supuesto, en ese nivel. Y luego vamos a tener acceso a entidades que van a mapearse seguramente usando algo como Entity Framework, algo como un ORM, que va a hacer que esa información termine impactando en una base de datos. Bien. Ahora, ese sería el esquema tradicional en REST. Ahora, para GraphQL la cosa cambia un poco, porque en GraphQL generalmente se expone todo GraphQL desde un solo endpoint, desde uno solo. Bien, y a ese endpoint, entonces bueno, primero, como es uno solo, ni siquiera necesitamos declarar un controlador. En el caso de .NET Core, por ejemplo, podemos simplemente tener un middleware y ya es suficiente. Ese middleware va a recibir en un solo endpoint solicitudes que van a ser o get o post en HTTP. La verdad que en el 99,9999% de los casos vamos a usar post, porque eso nos permite enviar todo el query o todo el body, digamos, la consulta que veamos dentro del body, del request. Y ese middleware, en definitiva, va a exponer un esquema de GraphQL. El esquema es lo que veíamos que era navegable, por ejemplo. Es en definitiva lo que va a decidir qué se puede hacer con el API GraphQL. Y eso es todo. Realmente, después de ese esquema, simplemente vamos a tener entidades que van a ser mapeadas a la base de datos, seguramente de nuevo utilizando un ORM como Entity Framework. Esa parte tampoco cambia. Lo que sí es especial, de nuevo, es que vamos a servir GraphQL desde un solo endpoint. Bien. Vamos a ver algunas características más.
Primero, y lo más llamativo, es que no está atado a HTTP. No hay absolutamente ninguna mención a HTTP en la especificación estándar de GraphQL, o mejor dicho, si la hay, no es algo que nos obligue a usar. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque nos da flexibilidad, teóricamente, pero es malo porque en la práctica todos usamos HTTP. Entonces, lo que tiene de bueno que atarse a HTTP es que permite tener ciertas convenciones, como por ejemplo, o crear ciertas convenciones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con cacheo de información. Bien, no hay una forma estándar de cachear información, de aplicar caching utilizando GraphQL. Y eso es debido justamente a esta limitación de que desde el estándar HTTP no está definido. Como segundo punto, GraphQL pone muchísimo énfasis en las consultas. Bien, eso significa en la transferencia de datos, en la comunicación y en definitiva en la experiencia del usuario. ¿Okay? Esto lo que significa es que GraphQL es una herramienta ideal para utilizar en esquemas donde el cliente es algo que el usuario utiliza, ya sea una aplicación desktop, ya sea una aplicación mobile o una aplicación web incluso, pero GraphQL tiene varias deficiencias y quizás sí hay que pensar si vale la pena o no en como vamos a hacer una comunicación entre dos APIs, por ejemplo, o si vamos a hacer cualquier comunicación entre web services o incluso con algo que no tenga que ver con UI que apunta directamente al usuario, como por ejemplo servicios backend y cosas por el estilo. Como tercer punto, y algo que ya vimos, el esquema es navegable 100% siempre, no hay que preocuparse por eso. Y este punto es un poco más polémico, este punto es evolución sin versionado. GraphQL nos permite evolucionar nuestro esquema, es decir, el esquema que definimos desde el backend nos permite cambiarlo sin ni siquiera tener que decir B1 o B2 o lo que sea. Bien, esto viene por supuesto, a hacer mucho más fácil el versionado cuando las cosas no cambian o cuando las cosas simplemente se agregan. Es decir, si estamos agregando campos, entonces evolucionar ese versionado es muy fácil con GraphQL, pero por supuesto tenemos una cierta limitación cuando vamos a borrar un campo del esquema. La recomendación general es, bueno, no borre los campos o trata de por lo menos devolver algo que tenga sentido. Y eso es un gran punto de GraphQL, que las consultas pueden fallar parcialmente. Bien, entonces lo que podría pasar es que digamos, la forma en que deberíamos construir nuestras APIs GraphQL es que si un campo no existe más, por ejemplo, entonces debería volver toda la información que tiene sentido, toda la información que debe volver, y un error, además, aparte, para decir que cierto campo ya fue deprecado o que cierto campo ya no existe o algo por el estilo. Bien, fallar parcialmente es uno de los grandes pilares de GraphQL y de hecho una de las cosas que hace que evolucionar sin versionado no sea tan difícil. Entonces, espero que a este momento estemos un poco así. Bueno, tengo que arrancar un nuevo proyecto que uso REST, uso GraphQL y espero que se estén debatiendo y espero que no sea fácil. Espero haberles hecho llegar hasta ese punto, por lo menos. Y bueno, no es una decisión fácil, ¿verdad? Dos botones encima, los dos son rojos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál apretamos? Y bueno, la verdad es que tengo una buena noticia. GraphQL y REST son compatibles. No hay que decidir. ¿Qué mejor decisión que esa? Entonces, como se diría en inglés, you can have the cake and eat it too. No hace falta decidir una de las dos. Puedes tener el pastel y puedes comerlo a la vez, lo cual obviamente no tiene sentido en el mundo real, pero en nuestro querido mundo digital sí lo tiene. Así que, ¿por qué no tomar ventaja de eso? Bien, entonces, ¿cómo usaríamos REST con GraphQL? ¿O por qué? Bueno, si volvemos al mismo ejemplo de GitHub, de lo que veíamos antes, vamos a ver que, y voy a volver aquí para que sea más claro, vamos a ver que, voy a correr, si me dan tiempo, la consulta de usuarios, y fíjense que en el caso de la imagen no estamos trayendo el archivo binario. No tiene sentido. ¿Por qué usaríamos GraphQL para traer archivos binarios, traer imágenes, traer documentos? Si existe REST y REST se basa en la idea de recursos y esto es exactamente un recurso. Bien, entonces de eso se trata de usarlos a los dos en conjunto. Usar GraphQL para, en general, toda la información, pero donde conviene usar REST, seguir utilizando REST. O de hecho, tener replicados los dos esquemas, servir tanto endpoints de REST como un esquema de GraphQL también es algo que se usa mucho y hoy en día es muy popular. Bien, así que
Otra opción, otra razón más para sí usar GraphQL. Y tengo una más. No se queden ahí porque tengo una más. Algo que nadie esperó, algo que nadie hizo a conciencia en su momento cuando GraphQL nació, fue cómo se usaría GraphQL con microservicios. Y la gran noticia es que son súper compatibles. La idea general, cuando utilizamos GraphQL como microservicios, es que, o bueno, la propuesta es utilizar o crear nuestro backend for my frontend, el BFF, el tan famoso BFF, cuando usamos microservicios, por ejemplo, utilizar GraphQL en ese caso. Entonces, GraphQL va a terminar siendo un API Gateway que en su esquema va a ir a buscar la información de todos los distintos microservicios. Y esos microservicios pueden estar devolviendo o pueden estar exponiendo, por así decirlo, una API REST o una API GraphQL en definitiva. En este punto, les súper recomiendo una tecnología llamada GraphQL Apollo, que creo que no lo tengo abierto, pero lo puedo mostrar rápidamente. Perdón, es Apollo Foundation. Lo dije mal, es Apollo Foundation. Apollo Foundation es... no. Bueno, tengo que buscar el nombre. Apollo Foundation es el nombre de la empresa simplemente. Pero lo que hace, en definitiva, Apollo Foundation es permitirme, y voy a volver a los slides, y luego voy a buscar el link y se los voy a pasar, se los prometo. Lo que hace Apollo con esta tecnología nueva es permitirme crear el esquema una sola vez. Supónganse que tengo un esquema de microservicios y tengo este caso donde un microservicio usa GraphQL y donde mi API Gateway es también GraphQL. Entonces, me permite definir el esquema solo aquí y luego agregar esta partecita al esquema general que está aquí. Con lo cual, solo estaría definiendo mi esquema una sola vez. ¿Bien? Si no, créanme que tener el esquema duplicado puede ser realmente un dolor de cabeza. Porque desde el lado del cliente todo esto parece muy mágico, pero cuando vamos al lado del servidor, bueno, la caja negra hay que abrirla y la magia no es tanta como parece. Aún así, créanme, no es tan complicado, lo vamos a ver en el ejemplo, pero sí ayuda muchísimo declarar el esquema solo una vez. Bien, entonces, una palabra más de cuidado cuando se use GraphQL en tal caso, como un API Gateway. Seguramente si usamos esa forma, si usamos microservicios y declaramos las mismas consultas que vimos antes en el ejemplo, vamos a tener algo como una query para nmilkov y otra para Cheese Baron. Y eso en el esquema de microservicios seguramente va a ir a un endpoint donde vamos a tener algo como API user nmilkov y API user Cheese Baron. Bien. Bueno, como podrán imaginarse, si traemos una lista de 50 usuarios y cada uno de los usuarios tenemos que hacer un fetch de esta forma, entonces claramente esto no va a funcionar. Bien, claramente nuestro servidor no va a soportar tanto peso, nuestros microservicios se van a morir, es simple como eso. Y entonces lo que deberíamos hacer ahí es, desde el microservicio, exponer alguna clase de endpoint que permita traer muchos usuarios a la vez. Bien, entonces, desde GraphQL, luego usaríamos una tecnología llamada Data Loaders, que lo que nos va a permitir es, al recibir un request, el Data Loader va a pasar por todas las consultas y va a detectar todos los casos donde se pide un usuario. Entonces, con todos esos usuarios, los va a agarrar y va a ir a buscar a todos a la vez, como utilizaría este endpoint. ¿Bien? Y luego, entonces, a medida que el motor le va pidiendo que resuélveme nmilkov, resolveme Cheese Baron, a medida que el motor vaya pidiendo devolveme tal usuario, tal usuario, tal usuario, entonces simplemente los va a agarrar de ese caché que va a tener gracias a que fue y consultó todos los usuarios de una sola vez. Bien. Por favor, si esto no tiene sentido, si esto suena a algo muy loco o si simplemente no tiene propósito, por favor escríbanmelo en el chat. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, los escucho o mejor dicho, los veo. Bien. Mientras tanto, pasamos a otro punto. Queremos usar GraphQL. Ya está, Nico, está bien, sí, está bueno. Entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, desde el servidor tenemos dos opciones. La verdad que la opción más popular es llamada GraphQL4.net. Es realmente la librería más utilizada. Es la que vamos a ver en la demo también.
En definitiva es un proyecto open source, como lo pueden ver. Pero hay una segunda iniciativa que definitivamente tiene un nombre más divertido y un logo súper más divertido, llamada Hot Chocolate, que, bueno, promete muchísimo, está bueno, pero todavía no está a la misma altura, ¿bien? Definitivamente no es tan popular y es una buena iniciativa, pero bueno, no está tan desarrollada como la otra. Y del lado del cliente, bueno, la mejor recomendación que les puedo hacer es una librería open source que hicimos en Sablu. Sablu es la empresa donde yo trabajo, de hecho, que hace muy fácil para aplicaciones.net consumir APIs que expongan GraphQL y REST a la vez, ¿bien? Entonces es también lo que vamos a ver de hecho en el ejemplo y es, sin más ni menos, lo que vamos a hacer ahora. Mientras veo que no tenemos preguntas en el chat, lo cual espero que sea para bien y no para mal, y lo que voy a hacer es mostrarle la demo. En definitiva, lo que tengo aquí es Visual Studio for Mac. Bien, quizás lo reconozcan, quizás no. No es uno de los más populares, eso es seguro. Y lo que tengo es una aplicación Xamarin. Una aplicación Xamarin Forms. Bien, y concentrémonos en estos 4 proyectos. Bien, tenemos un API, que es un API.NET Core, que es lo que tengo corriendo aquí, en la consola, en localhost directamente. Y fíjense que este proyecto API, si vamos a las dependencias de Nugget, fíjense que tiene instalado el paquete GraphQL, también Transports ASP.NET Core, que es lo que en definitiva hace que sea, viene con toda la implementación de middlewares y todo lo en definitiva para usar ASP.NET Core. Y tenemos un tercero que es UI Playground. Esto es en definitiva un competidor de GraphQL. GraphQL es la herramienta que vimos al principio con GitHub, que es el análogo de Swagger. Playground es lo mismo. Entonces, vamos a verlo, aquí lo tengo corriendo. Esto es API Explorer de GraphQL de GitHub. Y acá tengo el localhost de Playground, que es la herramienta que en definitiva usa la demo. Fíjense que acá tengo escrita cuál es la URL que está sirviendo el endpoint de GraphQL. Y como les había contado antes, es una sola. Bien, entonces volvemos a la solución por ahora. Tenemos el proyecto API, que es el que acabamos de ver, que tiene esas dependencias. Y luego tenemos una librería NetStandard, que va a tener todo el código compartido entre Android y iOS. Acá vamos a tener ViewModels, Views, como una aplicación Xamarin Forms común y corriente. Y luego vamos a tener el proyecto Android y el proyecto iOS, que simplemente van a tener son los proyectos de aplicación, ya sea para Android o para iOS. Bien, entonces vamos a ver primero algo del API. Vamos a abrir la tan famosa clase Startup del proyecto API. Y aquí lo que vamos a ver es algunas cosas en las que me quiero concentrar, que están por aquí abajo, en el método configure, donde vamos a configurar en definitiva el pipeline y las demás cosas. Lo que tenemos acá es usar una línea que añade GraphQL, añade en definitiva el middleware de GraphQL con el esquema que está ahí definido, ahora lo vamos a explorar, y también añade Playground, que es la herramienta visual que estábamos viendo antes. Bien, tan simple como eso y ya funciona. Ahora, por supuesto, creo que lo que todos quisieran ver, y no lo voy a demorar, es ver el esquema. ¿Cómo se declara un esquema? Bueno, primero es que el esquema va a heredar de la clase GraphQL Types Schema. Bien. Y luego vamos a poder declarar 3 propiedades. Query para hacer consultas, Mutation para hacer operaciones de escritura y Subscription para hacer operaciones de suscripciones, que en este caso no lo tengo. Bien, este parámetro Dependency Resolver es simplemente algo utilizado por esta librería, GraphQL para .NET, que lo que hace es proveerme de un inyector de dependencias abstracto, con lo cual simplemente en la clase Startup yo lo declaro, para que use el de NetCore por defecto en este caso, y luego simplemente puedo resolver cosas. Entonces, este es el esquema, tiene query, tiene invitation y puede tener subscription. Y si vamos a ver books query, entonces vamos a ver todas las cosas que podemos consultar en nuestro API. En este caso es súper básico lo que tenemos definido. Tenemos definidas 2 operaciones o 2 fields en este caso, que es books para traer una lista de libros y book para traer un solo libro. En el caso de un solo libro, fíjense que tenemos un argumento que va a ser no nuleable, que va a ser de tipo string, que va a ser un argumento, y el nombre va a ser ISBN. Bien, y en el caso de libros, por supuesto, no tenemos ningún argumento. Vamos a verlo esto en Playground, por aquí. Fíjense que si venimos a la documentación,
perdón, vamos a ver el esquema mejor, no, la documentación, y vamos a ver las queries. Fíjense que tenemos las dos que les nombré, book y books. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de books, donde si lo ejecutamos nos va a tener una lista de libros. E incluso podemos traer otra cosa más, podemos decir book, perdón, y entre paréntesis ISBN, dos puntos, como de tipo string con comillas, y aquí traemos el title. Y fíjense que si corremos esto, nos va a traer dos cosas. Primero los books y luego el book, además el otro que también quise traer. ¿Bien? ¿Hasta ahí cómo estamos, gente? ¿Se entiende esto? Veo que, no sé si veo un poco de timidez en el chat. Los invito, por favor, a que me hagan preguntas, que me cuenten cómo lo vienen llevando. Espero que si me cuentan, si me dicen que van a usar GraphQL, entonces se ganan, por supuesto, un super bonus. Mientras tanto, seguimos. Este es el esquema. Estamos viendo el esquema que estamos exponiendo desde el API de BooksQL, ¿bien? Para ser utilizado por la aplicación mobile. Entonces, vimos que tenemos books, vimos que tenemos book para tener un solo libro, y lo que nos queda ver, por supuesto, es, bueno, cómo se resuelve esa información. Bien, es muy simple. Tenemos un callback, en este caso llamado resolve, donde ahí con un func podemos decirle de dónde viene esa información. En mi caso, de un repositorio, que eso seguramente va a ser una base de datos o lo que sea, y me va a traer libros. Bien, y en el caso de un libro, bueno, por supuesto, traemos el argumento y luego traemos ese libro. Bien, entonces vamos a ver dentro de un libro, luego qué tenemos, y fíjense que acá tenemos los distintos fields para que estamos exponiendo para cada uno de esos, para cada libro, en definitiva. En este caso tenemos fields para ISBN, title, authors y demás, y tenemos también reviews, es decir que un libro tiene una colección de reviews. Bien, en este caso hablamos de algo que está, por supuesto, escrito de forma indentada. Hablamos de nested queries. Si aquí ponemos, por ejemplo, reviews, y aquí ponemos review, lo que hice fue en la consulta de books agregar el field reviews para traer el review de cada uno de los reviews, valga la redundancia, de cada libro. Y fíjense que, por ejemplo, para este primer libro tenemos dos reviews y automáticamente vienen al hacer eso. Entonces, suficiente con la aplicación, con la parte web. Vamos a ver ahora cómo implementamos esto del lado del cliente, que es en definitiva a quien queremos tener feliz, al usuario. Entonces, en esta aplicación de ejemplo, aquí la tengo corriendo. Bien, en esta aplicación de ejemplo, tengo aquí la pantalla de GraphQL y puedo ir a Query. Y fíjense que acá me está mostrando cuál es la query, la aplicación, cuál es la query que se va a mandar al servidor. Bien, si le doy Get Books, fíjense que automáticamente yo tenía un breakpoint puesto aquí en el código. Y en el código lo que estoy haciendo es crear un nuevo Web API Client. Esta es la librería de Sablu que les había comentado, para que utilice iBooks API. Y iBooks API simplemente es una interfaz donde estoy declarando cuál es el endpoint que voy a usar. Bien. Y luego a este Web API Client le digo que me envíe este request. Ahora vamos a ver ese request. Y tomo la respuesta. De la respuesta, fíjense que acá ya me están volviendo los libros. Entonces, quiero darle play, simplemente para que vean eso. Y ahora hubo un par de cabos sueltos ahí. Vamos a ver este query request de dónde sale. Para eso, voy a buscar las referencias de este método. Y aquí es donde se crea este request. Simplemente vamos a hacer new query request. Este query request viene de la librería que estamos utilizando. Y decimos que ese query request queremos que tenga este response. Y entonces este response lo que va a tener es, en definitiva, escrito utilizando propiedades, qué es lo que el query, la consulta, en definitiva, lo que queremos traer. Entonces tenemos la lista de libros y dentro de la lista de libros, fíjense que tenemos los campos. En este caso, incluso, son los campos que vuelven con los libros. Bien. Lo que podría hacer aquí es, por ejemplo, incluir un campo más. Decir que ahora, bueno, porque mi aplicación cambió, entonces quiero también traer la fecha de publicación del libro. Entonces, descomenté esa línea, corro la aplicación de nuevo, y ahora cuando veamos el query que se envía, vamos a ver que tenemos algo más. Bien. Ups.
esa no era la aplicación. En un segundo aparecerá. Fíjense que aquí, no les quiero marear tanto, pero fíjense que aquí también tenemos algo puesto para los aliases. Bien, si recuerdan, el nombre era ISBN en mi motor de GraphQL, pero como yo quiero que se llame en mi aplicación es ID. Por eso lo pongo como ID, pero le digo a la librería que eso en realidad se llama ISBN en la documentación oficial. Bien, entonces si venimos a GraphQL Query, y ahora fíjense que acá arriba además aparece Publish State, que antes no aparecía. O sea que en realidad no les estoy mintiendo. Lo bueno de esto es que la librería va a tomar todas las propiedades que yo estoy declarando en este objeto Books Query Response, que de nuevo si lo exploramos, fíjense que tiene un listado de libros, bien, un listado de libros, y luego tiene cada uno de los libros. Entonces, la librería va a tomar esta clase y va a ir por cada una de las propiedades, es decir, por esta propiedad y luego por todas estas propiedades adentro de esos libros, y va a utilizar reflection para, en definitiva, tomar todos los campos y generar el último string, que es este que se forma acá, que es la consulta. Bien, entonces si lo ejecutamos, bueno, como habíamos visto antes, creo que tengo un breakpoint puesto, sí, aquí está. Fíjense que ahora los libros además devuelven el publish date. Bien. Entonces, como takeaway, utilizar GraphQL en el API significa que debería utilizar una de las librerías que lo implementan. En este caso, utilizamos GraphQL. Necesitamos implementar algunos pasos de configuración en el archivo startup. Necesitamos agregar el middleware y opcionalmente algún motor visual. Y luego, algo que no les mostré, pero en definitiva registrar en los servicios todo lo que tenga que ver con el esquema para poder resolverlo después. Necesitamos además declarar nuestro esquema, bien, que va a heredar de la clase esquema, y le vamos a asignar la clase query, y luego desde ahí vamos incrementando todas las queries que podemos tener, que queramos tener. En este caso, books y book. Y no hay mucho más que eso. Bien, y luego del lado del cliente, tenemos instalada la aplicación, la librería llamada, aquí no lo tengo, pero aquí lo tengo referenciado, a Web API Client de Salud. Luego tenemos nuestras consultas, donde las creamos como un query request y enviamos el objeto response, como vemos ahí. Ese objeto response simplemente va a tener propiedades. Fíjense que no hay nada especial, no tiene absolutamente nada especial. Solo aquí tenemos un atributo, pero bien podríamos no tenerlo y llamar a esto ISBN. Y también funcionaría, bien. Y luego, lo último que nos queda es, en definitiva, enviar nuestra consulta. Para enviar nuestra consulta es tan fácil como, aquí lo tengo, como decir send query async y enviar ese request. Bien, no hay mucho más que eso, créanme, realmente no es difícil de usarlo si usamos esas herramientas que nos solucionan un montón de cosas. Veo unas preguntas, Fernando Blancas, si puedo comunicar esto de alguna manera con Microsoft Teams, si se puede combinar con Microsoft Teams o de Office 365. La verdad es que eso depende de cómo Microsoft lo tenga implementado. Creo que con Microsoft Graph sí se puede utilizar. Obviamente todo esto tiene sentido siempre y cuando estemos desarrollando algo, bien. En este caso estamos desarrollando algo con .NET, con Xamarin. Pero siempre va a depender de lo que, si es un servidor de terceros, de lo que ese servidor me exponga. Y en definitiva, la manera en que lo utilizarías es tal cual lo que vimos ahora de cómo la aplicación Xamarin consume nuestro propio servidor en este caso. Instalaríamos una librería en la aplicación cliente que nos permite utilizar GraphQL de una forma fácil y luego depende de lo que ese servidor de GraphQL me esté exponiendo, en el caso de Teams o en definitiva de Office 365. Entiendo que Microsoft Graph es lo que expone, pero por supuesto puedo estar equivocado. Fernando, si tenés alguna consulta más sobre eso, si te parece que no está del todo respondida la pregunta, por favor, te espero en el chat mientras. O sea, escríbeme, por favor. Entonces, cerrando, realmente no tengo mucho más contenido que mostrarles. Creo que fue un montón de cosas. Espero que
haya estado bien todo lo que les expliqué, que tenga sentido. Y como siguientes pasos o algo así, por decirlo, cosas que no cubrimos en esta presentación, pero que tienen mucho que ver con GraphQL, son en definitiva el uso de variables para enviar mutaciones, para enviar operaciones de escritura, el uso de directivas, de condiciones, de decir que quiero, por ejemplo, este campo, sí, solo si tal cosa es válida o tal cosa se cumple. Validation rules, en el caso del servidor, con las validation rules, de hecho, es que podemos implementar autenticación en nuestro servidor GraphQL. Y luego las dos operaciones que no vimos, en este caso, que son mutaciones y suscripciones, que son operaciones súper importantes en GraphQL, pero que quedaron lamentablemente para una continuación de esta charla, por así decirlo. Así que, de mi parte, eso es todo lo que tengo para mostrarles. Primero les quiero súper agradecer que estén acá. También, por supuesto, a Fernando y a todo el equipo de Microsoft 365 Live por hacer posible este evento. La verdad es que es una iniciativa súper buena y en estos tiempos un poco raros que estamos viviendo, ayuda un montón, me parece, utilizar el tiempo en otras cosas, que nos podamos concentrar, que podamos aprender nuevos skills, que podamos compartir con la comunidad. Así que de mi parte no me queda más que agradecerles y voy a estar pendiente ahora de si hay preguntas. Fer, no sé si estás por ahí. Si... Hola, sí, yo creo que no hay más preguntas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces lo único que me queda, gente, es agradecerle muchísimo. Espero que sigan divirtiéndose en el evento. Yo, de hecho, lo estoy haciendo, así que quedaré pendiente de las próximas sesiones que hay. Y eso es todo. Muchas gracias y un abrazo grande.